Buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros, hermanas, todos. Estamos aquí nuevamente en una edición del programa Hermanas, Hermanos, Todos. Y a lo largo de estos programas últimos hemos estado profundizando en el mensaje del Papa y ahora nos toca un punto importante. El programa de hoy abordará tiempo de actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Y para eso vamos a darle paso a la voz del Papa Francisco para que nos indique algunas frases que son importantes para este tiempo de actuar. In Fratelli Tutti utilicé la parábola del buen samaritano como la representación más clara de esta opción comprometida en el Evangelio. Me decía un amigo que la figura del buen samaritano está asociada por cierta industria cultural a un personaje medio tonto. Es la distorsión que provoca el hedonismo depresivo, con el que se pretende neutralizar la fuerza transformadora de los pueblos, y en especial de la juventud. ¿Saben lo que me viene a la mente a mí ahora, junto a los movimientos populares, cuando pienso en el buen samaritano? ¿Saben lo que me viene a la mente? Las protestas por la muerte de George Floyd. Está claro que este tipo de reacciones contra la injusticia social, racial o machista pueden ser manipuladas o instrumentadas para maquinaciones políticas y cosas por el estilo. Pero lo esencial es que ahí, en esa manifestación contra esa muerte, estaba el samaritano colectivo, que no era ningún bobeta. Ese movimiento no pasó de largo cuando vio la herida de la dignidad humana golpeada por semejante abuso de poder. Los movimientos populares son, además de poetas sociales, samaritanos colectivos. En estos procesos hay tantos jóvenes que siento esperanza, pero hay muchos otros jóvenes tan tristes que tal vez para sentir algo en este mundo necesitan recurrir a las consolaciones baratas que ofrece el sistema consumista y narcotizante. Y otros, es triste, pero otros optan por salir del sistema. Las estadísticas de suicidios juveniles no se publican en su total realidad. Lo que ustedes realizan es muy importante, pero también es importante que logren contagiar a las generaciones presentes y futuras lo mismo que a ustedes les hace arder el corazón. Tienen en esto un doble trabajo y responsabilidad. Seguir atentos como buen samaritano a todos aquellos que están golpeados por el camino, pero a su vez buscar que muchos más se sumen en este sentir. Los pobres y oprimidos de la tierra se lo merecen. Nuestra casa común nos lo reclama. Muchas veces me dicen, Padre, estamos de acuerdo, pero en concreto, ¿qué debemos hacer? Yo no tengo la respuesta. Por eso debemos soñar juntos y encontrarla entre todos. Hermanas y hermanos, estoy convencido de que el mundo se ve más claro desde las periferias. Hay que escuchar a las periferias, abrir las puertas, permitirles participar. El sufrimiento del mundo se entiende mejor junto a los que sufren. En mi experiencia, cuando las personas, hombres y mujeres que han sufrido en carne propia la injusticia, la desigualdad, el abuso de poder, las privaciones, la xenofobia, en mi experiencia veo que comprenden mucho mejor lo que viven los demás y son capaces de ayudarlos a abrir realísticamente caminos de esperanza. Qué importante es que vuestra voz sea escuchada, representada en todos los lugares de toma de decisión. Ofrecerla como colaboración, ofrecerla como una certeza moral de lo que hay que hacer. Esfuércense para hacer sentir su voz. Y también en esos lugares, por favor, no se dejen encorsetar ni se dejen corromper.
dos palabras que tienen un significado muy grande que yo no voy a hablar ahora. Reafirmemos el compromiso que tomamos en Bolivia, poner la economía al servicio de los pueblos para construir una paz duradera, fundada en la justicia social y el cuidado de la casa común. Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan soñando juntos. Y gracias Enseño por dejarme soñar con ustedes. Pidámosle a Dios que derrame su bendición sobre nuestros sueños. Ahora, para comentar esta parte del mensaje del Papa, está con nosotros Eduardo de la Serna. Él es teólogo, especialista en Biblia, es sacerdote de la diócesis de Quilmes en Buenos Aires y es miembro del grupo de curas por la opción por los pobres de Argentina. Bienvenido, Eduardo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias y saludos, y aprovecho para dar un abrazo a todas, a todos, a todes. Y quiero aprovechar para reflexionar un poco este tema que el Papa lo ha tocado acá en este texto, pero que ya lo había tocado antes, por ejemplo en la Fratelli Tutti, y que ya venía antes en Aparecida, que es el tema de la iglesia samaritana, el tema del samaritano. Me parece que es un texto clave. En el documento de Aparecida aparece más de una vez, inclusive hablando de que la iglesia es samaritana. Esta iglesia samaritana es un tema muy importante porque ya nos está marcando algo que tiene que ver con una acción. Ya no se trata simplemente de una iglesia que, por ejemplo, se identifica con el reino, una iglesia esto o lo otro, sino una iglesia marcada por un accionar que tiene que ver con la misericordia, que tiene que ver con la compasión. Yo creo que acá hay algo que es interesante. Hay una frase del Papa en lo que acabamos de escuchar que me suena rara, me parece que se debe haber equivocado al leer, porque el Papa dijo los golpeados por el camino. No, son golpeados en el camino, son golpeados por los delincuentes. Es decir, acá no nos podemos obviar que estamos hablando de que hay una persona que fue asaltada, maltratada, dejada media muerta al borde del camino. Y en este caso no podemos ignorar que en la enorme cantidad de casos, los que están crucificados, los que son víctimas de los que son responsables, los victimarios. A ver, Jesús muere en la cruz y, como lo decimos claramente en el credo, bajo Poncio Pilato, bajo el poder de Poncio Pilato. Es decir, hace falta un Poncio Pilato para que haya una cruz. Digo esto porque los crucificados de nuestro tiempo, a los cuales estamos llamados a bajar de la cruz, son crucificados por un sistema que mata, lo ha dicho el Papa también más de una vez. Entonces, cuando hablamos de iglesia samaritana, estamos hablando de una iglesia que sale al encuentro. Acá hay algo interesante en la parábola. Primero, tener en cuenta que en la parábola surge a raíz de que alguien, un letrado, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? A ver, para ubicarnos rápidamente, está en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, y le pregunta a Jesús qué tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, cuál es la clave de todo. Jesús le va a decir qué es lo que está en la ley. Lo que está en la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es interesante, pero no es el momento para ver cómo Lucas lo pone en la mitad del camino de Jesús, de la vida de Jesús, un texto que en Marcos y en Mateo está al final. Lo interesante es que el escriba, el hombre de la ley, el doctor de la ley, para tratar de justificarse frente a esta pregunta un poco torpe, porque él la debería saber, y de hecho él la sabe, va a decir, bueno, ¿y quién es mi prójimo? El tema está que en tiempos de Jesús, como se sabe, una de las preguntas que se hacían era precisamente ¿quién es el prójimo? ¿Mi prójimo quién es?
todo buen judío, como decía la escuela de Shammai, mi prójimo es todo judío, como decía la escuela de Gilel, a lo cual Jesús va a decir, no, tu prójimo también es el enemigo, eso es el samaritano. El samaritano también es un enemigo, como se ve también más adelante en el Evangelio, ¿no? Acordémonos que, por ejemplo, los samaritanos no quisieron que los discípulos pasaran por ahí porque se enteraron que iba a Jerusalén, por ejemplo. Es decir, el samaritano es, y acá está la clave, me parece, en este texto, cuando le preguntan a Jesús quién es mi próximo, Jesús le dice, aquel de cual te haces próximo, aquel de quien te aproximas, ese es tu próximo. A mí me llama la atención muchas veces la gente que dice, no, yo ayudo al que me pide ayuda. No, no, hay que salir a buscar al necesitado, al caído al borde del camino. De esto está hablando el Papa cuando habla de los movimientos populares como samaritanos colectivos. Hay una situación concreta en la cual hay gente sin techo, sin tierra, sin trabajo, y hay movimientos populares que salen al encuentro de los sin techo, sin tierra y sin trabajo, para que juntos busquemos el modo de que tengan techo, tierra y trabajo. Esto ya, insisto, lo planteaba, Aparecida va a hablar incluso de un amor samaritano. Es decir, me parece que acá hay una clave que ya venía pensando seriamente la teología que se hace en América Latina, esto de la iglesia samaritana, porque nos guiamos por un principio misericordia. El principio misericordia es la clave. Es decir, la clave no es tener una buena confesión de fe, si después el amor práctico, el amor compasivo, no nos pone en movimiento hacia la víctima, hacia el caído, hacia el crucificado. Acá hay algo interesante, voy redondeando porque me parece que me voy a extender en el tiempo, pero ya en el Antiguo Testamento hay un término que es muy importante, que es el verbo o el sustantivo, clamar, clamor. El clamor es el grito del que sufre, y frente al clamor Dios no puede permanecer indiferente. Ya empezamos con el clamor de la sangre de Abel, que clama desde el suelo, el clamor que le causan a los judíos que están esclavizados en Egipto, los látigos de los capataces. Es decir, el clamor es algo que a Dios lo pone en movimiento hacia la víctima. En el Nuevo Testamento la imagen es la misma, aunque no aparece tanto esta idea del clamor, sino más bien la idea del amor, precisamente, en esta actitud de Jesús que nos propone. Y acá hay algo interesante, y con esto termino. La parábola que le hace Jesús al doctor de la ley, la parábola del buen samaritano, nos muestra que los dos que tenían que haber atendido al caído, el sacerdote y el levita, dan un rodeo y pasan de largo, se desentienden del caído, mientras que el que perfectamente, porque todo indicaba, permitía la lógica que el enemigo se despreocupara del caído, el samaritano pone todo de su parte, lo monta en su cabalgadura, lo atiende con aceite y vino, paga por adelantado el tiempo que pueda estar en la posada a la espera de que se mejore. Es decir, él hace todo y más que todo porque tiene compasión. Esta palabra es clave también en el Nuevo Testamento. Jesús actúa porque tiene compasión, se le mueven las entrañas por la misericordia. A Jesús no puede permanecer indiferente, por ejemplo, ante la persona que tiene lepra, no puede permanecer indiferente ante la madre viuda que está enterrando a su hijo único. Jesús no puede permanecer indiferente ante un mendigo ciego. Jesús tiene compasión, se pone en movimiento y actúa para remediar la situación. Eso es el ser samaritano. Y por eso el Evangelio termina, y con esto termino yo, no voy a decir más que lo que dice el Evangelio, sería un acto bastante extraño, es ve y haz tú lo mismo.
Eso es el ser samaritano. Esa es la responsabilidad que como cristianos y cristianas tenemos frente al sufrimiento y frente al dolor, frente a los que no tienen techo, tierra, trabajo, frente a los que son víctimas de tantos asaltantes al borde del camino que dejan a la sociedad y a los más pobres como medio muertos. Ve y haz tú lo mismo. Ese es el desafío de Jesús y es el desafío al que nos invita el Papa. Gracias, Eduardo, porque creo que nos has puesto claves importantes para comprender qué es Samaritano Colectivo, y invito a todas las personas que nos están sintonizando que por favor hagan sus comentarios o preguntas, que luego vamos a poder leerlas. Bueno, entonces ahora pasamos a las entrevistas, porque en este tiempo de actuar necesitamos saber qué hacer, y tenemos 3 invitados muy importantes que nos van a ayudar a poder concretar el ser samaritano. Está con nosotras Vania Macías. Ella es coreógrafa, es bailarina, es directora artística. Ella es directora fundadora de la Asociación Cultural D1 y también es miembro del Consejo Nacional de Educación. Vania, buenas tardes, un gusto tenerte aquí. Pues te doy la palabra para que podamos contestar esa pregunta. ¿Por qué es importante hoy el samaritano colectivo, entendiendo lo que es para todos y todas los que nos están escuchando? Hola con todos y todas. La verdad es que es un placer estar acá hoy día con todos y todas. He venido escuchando a Eduardo, lo cual ha sido muy grato, la verdad. He venido pensando muchas cosas y he venido pensando muchas cosas a nivel personal, a nivel colectivo también. Este asunto del prójimo como próximo, ¿no? Pero definitivamente uno no puede mirar y ser un buen samaritano si no desarrolla un amor hacia uno mismo también, ¿no? Y creo que eso es dentro de la experiencia que he tenido, las personas que logran generar una empatía, que es esa capacidad de poder ponerte en los zapatos de la otra persona, pero sacándote los tuyos propios, son esas personas que han encontrado un valor en ellos mismos, ¿no? Y esas personas que dan la mirada al costado, y que se sumergen en un egoísmo o en ese consumismo, como dice Papa Francisco, ¿no? El más, el tener, el más, al final hay un vacío absoluto, ¿no? Y no hay una conciencia de que Dios está adentro nuestro también, ¿no? Entonces, yo quería partir desde mi propia experiencia, ¿no? Y cómo he vivido un movimiento que empezó con un accionar hace 16 años, en el cual lo que hice fue simplemente sentir mucha impotencia, y cuando me preguntan por qué dejaste una carrera y por qué dejaste todo lo que tenías en Europa por un grupo de adolescentes en calle, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y lo hice porque si no lo hacía, me quemaba por dentro, porque no podía no hacerlo. Y hoy día puedo decir que después de la experiencia de 16 años, no he parado de recibir. O sea, no he parado de recibir. Ese buen samaritano al final va a ser bendecido. Y lo digo de mi experiencia porque sí, porque me decían sacrificaste. No sacrifiqué nada, en absoluto. Yo gané un montón de una familia, gané una familia nueva, hoy día son más de 11.000 adolescentes que se han impactado gracias a este programa, han transformado sus vidas. Y algo que me puse a pensar también es cómo se empieza a ser colectivo, ¿no? Porque está bien una iniciativa individual en donde uno da la mano, y ese es otro punto importante, ¿no? Que muchas veces pensamos que el buen samaritano es el que le da, ¿no? le da algo de comer a la persona y se va y se acabó y ya eres un buen samaritano. No, o sea, no es así, ¿no? El buen samaritano es el que encuentra ese valor en ese otro ser y ve esa magia dentro de esa otra persona y puede ayudar a esa otra persona a que encuentre ese potencial y que pueda volar y que pueda brillar por sí mismo.
Y eso es lo que hemos hecho en estos 16 años, ¿no? Siento que de alguna forma los adolescentes con los que empezamos a trabajar eran invisibles a la sociedad, eran el problema. Eran chicos que tenían 14 años y debían estar en la escuela y estaban en calle. Y hoy día son imparables, simplemente porque hubo una mirada, fueron visibles, ¿no? Pero visibles desde un samaritano que valora, lo ve de igual, ¿no? Porque también hay un problema cuando se entiende el buen samaritano, que a veces se confunde con yo te doy y te miro, ¿no? En una posición distinta. Y ahí es donde se transgiversa todo, ¿no? Entonces yo quería traer eso y la experiencia de cómo este movimiento se empieza a hacer colectivo. Y como es auténtico, claro, inmediatamente, si tú has logrado desarrollarte a ti porque otra persona te dio una mano, entonces yo desarrollo a otros. Y eso es lo que empezó a pasar. Y se empezó a generar un movimiento colectivo, ¿no? Y se empieza a generar este movimiento colectivo en donde hay una conexión. Yo siempre digo, estamos todos conectados, ¿no? La persona que yo siento a Dios acá y yo te miro y siento a Dios. Entonces, ¿cómo puedo no ser empático contigo? Entonces, si tú entiendes eso, pero lo tienes a profundidad, es imposible que hagas la mirada a un costado. Y esa es la idea de poder entrar digamos, a movimientos como los que menciona el Papa, en donde hay una indignación ante ciertas conductas o ante el intento de invisibilizar a ciertos grupos o invisibilizar o bajar a las personas, ¿no? Para sentirse superiores. Qué fácil es crucificar, qué fácil es, digamos, tirar odio hacia o hablar mal de las personas para uno sentirse mejor, ¿no? Entonces, creo que todo eso involucra al buen samaritano, ¿no? Es esa persona que encuentra un valor en sí mismo en sí misma y que puede mirar a ese otro con empatía, ¿no? Y que podemos ser un mundo con más empatía, en donde sí, no lo hago porque está la cámara, no lo hago porque me dijeron que así debe ser y yo debo ser bueno y debo donar no sé cuántas cajas de ropa y me desentiendo. No, me tengo que involucrar porque esas personas existen. Entonces, nada, yo no soy una experta en el tema, solo traigo mi humilde experiencia desde el trabajo con adolescentes, en el campo. El proceso que viví fue muy duro, muy duro. Yo perdí la fe en la humanidad los primeros 2 años. Perdí la fe en la humanidad porque vi las cosas más duras, vi cosas tan fuertes que no entendía, y mis respetos a todos los misioneros, a todas las personas que hacen trabajo social, ¿no? Porque el trabajo, cuando realmente entiendes que el ser humano puede llegar a tales magnitudes, dice, no puede ser, pero también hay otros seres humanos. Y creo que cada vez debemos ser más y hacernos más colectivos. Yo siempre, un poco me han criticado mucho por esta palabra, pero hay que poner de moda al buen samaritano, ¿no? Eso es lo que traté de hacer con ritmos de moda y tal, ¿no? Atraer a muchísimos adolescentes a que entiendan que esa es la forma, ¿no? Y que de verdad, auténticamente, no van a parar de recibir. Si tú das con desprendimiento y das con verdad, no con esperando algo a cambio, no vas a parar de recibir. No vas a parar de recibir. Nada más, eso, gracias. Vania, muchísimas gracias. No serás una experta en el tema, pero eres una experta en la experiencia, en esa sensibilidad, con tanta honestidad que nos has transmitido tu experiencia y cómo realmente desde esa reflexión personal que te movió porque esa mirada te llevó a generar movimiento. Muchas gracias por este testimonio que nos ayuda a concretar las palabras del Papa. Y ahora tenemos a Florabel Yantoy. Ella es educadora, es coordinadora general de la comunidad Ser Maestro y está con nosotros para también contarnos desde su experiencia qué importante es ser samaritano colectivo hoy. Bienvenida, Florabel, tienes la palabra. Gracias, muy amable. Es un privilegio de poder estar junto a ustedes, Eduardo, Vania, y una oportunidad para poder hablar sobre este tema muy esencial en la vida de la sociedad. Desde mi experiencia, y concuerdo con Vania y Eduardo, donde hablan muy claramente
El ser samaritano colectivo, yo lo diría en pocas palabras, ser amor. ¿Cómo nosotros podemos dar sin esperar nada a cambio? En este caso, en nuestra comunidad, Ser Maestro es una comunidad que impacta vidas a nivel de estos 2 años. Durante la pandemia hemos acompañado a más de 130,000 maestros y maestras de las diferentes regiones, empoderando en tecnologías, en desarrollo emocional, porque mira que esta pandemia nadie ha pensado, no hemos imaginado, ni hemos soñado. Todos estábamos en la primera semana de marzo haciendo nuestras compras, viajando por ahí, y había algunas noticias, pero no sabíamos que tanto impacto iba a suceder a nivel del mundo y no estábamos preparados nadie. Y de repente llegó como las olas del mar encima de nosotros a golpearnos. Imagínense cuántos maestros estaban ya llegando a sus centros educativos rurales, zonas muy vulnerables, olvidados, y de repente no estaban empoderados en las tecnologías y en muchas herramientas en la actualidad, y teníamos que adaptarnos a esa nueva normalidad. Y nosotros nos hemos hecho esa colectividad de entre amor, esa pasión en el corazón de servir, de ayudar, de mirar con esa ternura, con amor, pero sin esperar nada a cambio. Y dijo Vania, en el futuro vas a recibir, solo vas a recibir grandes, maravillosas, lo que Dios nos puede ofrecer. Pero nosotros damos esa mano para empoderar al magisterio, innovando juntos. Podemos cambiar, sí podemos hacerlo, porque los maestros movilizamos toda una comunidad, toda una región, todo un pueblo, todo un país. Y es algo maravilloso. Nos escuchamos nuestros problemas, nuestras situaciones, y vamos a resolverlos a través de propuestas, a través de proyectos, conversaciones, diálogos. Tenemos un programa muy bonito, Sábados de Bienestar, donde nos escuchamos todos. A veces llevamos un psicólogo para poder acompañarnos, para sentirnos, por más que nunca no nos hemos visto de manera presencial, no nos hemos estrechado el abrazo, pero lo sentimos. Esa simple mirada, esa simple escuchar su voz, me permite estar junto a mí, porque tenemos la misma visión de ayudar, de servir. Y qué bonito si todos los seres humanos de la planeta Tierra tendrían eso de ser amor, sinónimo de servir. Imagínense, tendríamos un mundo sin contaminación ambiental, tendríamos un mundo de paz donde reine todo lo bonito. Imagínense, porque la cultura del ser humano ya estaría a otro nivel, la cultura de vida del ser humano. Tendríamos menos enfermos porque seríamos conscientes de cuidarnos nuestro cuerpo, de alimentarnos en el tiempo oportuno y adecuado, de cuidarnos unos a otros y sin esperar a cambio. Las empresas privadas y públicas, imagínense haciendo obras sociales sin esperar nada a cambio. Y los políticos haciendo cosas de verdad y no palabras. Ya palabras no, sino acción, pero sin esperar nada a cambio. A veces duele decirlo cuando es la realidad, cuando vemos en los procesos electorales, empiezan a colgar sus fotografías con ancianos ayudando, y de verdad, déjeme decirte, me molesta, en serio. Pasa el tiempo del proceso electoral, se olvidó del anciano, se olvidó del niño, se olvidó de su pueblo, y de repente pasa otra temporada para volver. Eso no puede ser así, no puede estar sucediendo. Entonces, el ser buen samaritano colectivo nos ayuda a concretar nuestros sueños, nos ayuda a sentirnos feliz. Yo me siento feliz, tú te sientes feliz, y ambos disfrutamos el paisaje que tenemos, el sol que brilla para todos, la lluvia que cae igual y nos moja a todos por igual. Y entonces, esto no debe parar, debemos contagiar. Y hay muchos, como Vania dijo, me impactó de verdad, felicitaciones Vania, porque es eso, nosotros
damos sin recibir nada a cambio. Pero en el futuro, Dios te lo da, toma. La vida misma, el aire que tengo, el aire que tengo en los pulmones y me permite respirar y vivir. Ese es contagiante. Y hemos nacido para amar y ser amados y vivir plenamente bajo los principios de Dios que nos manda. Pero sobre todas las cosas, respetarnos unos al otro y darnos la mano en todo momento. Puede ser en dificultades, en riquezas, en todo momento, en las alegrías. No esperar que alguien tiene algo y después te dice algo, no. Eso somos. Trabajamos acompañando a maestros de zonas vulnerables, zonas rurales, o pueden ser urbanas, donde necesitan esa atención. Si están haciendo algo, están necesitando apoyos tecnológicos para empoderar, donde los maestros puedan desarrollar sus trabajos, porque hoy por hoy, si no tienes el manejo de la tecnología, déjame decirte que estamos retrasados. ¿Y qué podemos hacer? Ayudarnos, a empoderarnos y de esa manera caminar juntos de la mano. Que nadie va adelante, tampoco atrás, sino juntos caminamos para cerrar brechas. Gracias, no sé si me he excedido mucho. Gracias, Florabel, por esa fuerza de convicción de tu palabra, de poder decirnos que las cosas no pueden seguir así, que las cosas tienen que cambiar y que esa pasión del corazón hace posible que esa acción sea colectiva y samaritana. Muchas gracias, Florabel. Bueno, ahora pasamos a la última entrevista con Óscar Jara. Él es educador popular, sociólogo, es director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica y él es peruano radicado en ese país desde hace muchos años. Bueno, le damos la palabra a Óscar Jara. Muchas gracias, Janet. Un abrazo desde Costa Rica. Muy contento de poder participar en este quinto programa, hermanas todas, hermanos todos, que está organizando Perú Resucita, en torno al mensaje, uno de los mensajes, el más reciente, del Papa Francisco a los movimientos populares de América Latina y del mundo, y particularmente referido a este tema del samaritano colectivo, como llama el Papa Francisco. Y la pregunta que haces es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante hablar hoy, pensar hoy en el samaritano colectivo? Bueno, yo creo principalmente porque estamos viviendo una época en la que la confrontación central de nuestra época es una confrontación ética, entre dos paradigmas éticos, por lo tanto entre dos matrices culturales. Y hay una matriz cultural dominante que está marcada por la lógica capitalista, patriarcal, colonialista, extractivista, excluyente, que está centrada en el mercado, en la mercantilización de todo, en el consumo, en el lucro, en el individualismo por encima de los intereses de los demás. Y por lo tanto es una matriz cultural que promueve y que ejercita el odio, la violencia, la exclusión de las demás personas, de quienes no piensan o no son supuestamente como yo. Y esa es la matriz cultural dominante que se nos impone, al punto que se nos habla como que es la única realidad posible, que así es la vida, y tenemos que adaptarnos, tenemos que resignarnos a ella. Pero no es así. Existe también otra matriz cultural, existe otra base de valores basada más bien en una ética de la solidaridad, en una ética del trabajo colectivo, en una ética del compromiso, en una ética de la resistencia ante las opresiones y también de la reexistencia, es decir, la construcción de otras posibilidades a través de acciones de tipo distintas, de tipo solidario, acciones que tienen que ver con el bien común. Y por lo tanto, frente a esa ética del odio, frente a esa ética de la muerte, esta es una ética del cuidado de la vida. Y yo creo que ante esta confrontación ética que atraviesa nuestra época, no existe neutralidad posible. Y creo que de eso nos habla el Papa Francisco. No podemos simplemente pasar como las otras personas en esa parábola del buen samaritano,
tratando de no ver o no preocuparnos por lo que ocurre, tratando de dejarla de lado, sino que tenemos que tener la capacidad para poder enfrentar los dilemas de esta confrontación. Y creo que ahí viene bien por eso lo que dice el Papa Francisco de que los movimientos populares somos poetas sociales, porque es necesario imaginar otros mundos posibles. Y como necesitamos imaginar otros mundos posibles, necesitamos también la poesía de la vida que nos permita entonces ver otros matices, otros colores, otros sonidos. Pero no basta con imaginar, no basta solamente, como dicen ustedes mismos, como soñar en otras posibilidades, sino también se trata de actuar, se trata de empujar para que esas otras posibilidades sean realidad. Por lo tanto, junto con el imaginar, para ser poetas sociales, necesitamos un actuar comprometido, es decir, la acción del samaritano colectivo. Y ese actuar comprometido creo que tiene varios elementos. O sea, por un lado está la importancia de poner atención, de poder mirar las cosas, no dejarlas de lado. Está también la importancia de escuchar, la importancia del diálogo, oír a las otras personas, tener sensibilidad hacia las problemáticas que están ocurriendo y no cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a esa realidad que nos rodea permanentemente. Ahora, aparte de eso también tenemos que tener la capacidad de analizar, de estudiar, de debatir, de analizar críticamente para poder desmontar esa lógica que se nos aparece como la única lógica posible, ¿no? Y que por lo tanto el análisis crítico, el estudio, la reflexión es fundamental. Ante eso, pues poner atención, analizar, estudiar, debatir, también necesitamos tener iniciativa. Necesitamos, como el buen samaritano, parar, recoger, atender las situaciones y por lo tanto necesitamos proponer, necesitamos motivar, necesitamos articular otras iniciativas, identificar cuáles son las distintas alternativas que están surgiendo desde las organizaciones, desde los sectores populares, también iniciativas solidarias, iniciativas generosas, y tenemos que contribuir a organizar, a participar activa y críticamente en la construcción de esa otra realidad que queremos que sea posible. Y por eso también es importante que en esa imaginación, esa reflexión y esa acción podamos también sistematizar esas experiencias, analizar qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que no nos ha funcionado bien, cuáles son los límites que tenemos en las propias organizaciones y movimientos sociales que tenemos de repente incluso como una herencia que nos sigue frenando y cuáles son las buenas posibilidades, las nuevas posibilidades que van surgiendo y que están ahí en nuestras prácticas. Recuperar esas experiencias y proyectarlas con mayor capacidad para el futuro. Aquí cae muy bien, ya que estábamos también, y seguramente el Papa Francisco ha estado al tanto de que se está conmemorando el centenario de Paulo Freire. Paulo Freire, en su pedagogía del oprimido, como él decía, no una pedagogía para el oprimido, sino una pedagogía del oprimido, nos plantea que existen situaciones que aparecen como situaciones límites, como si ante ellas nada podemos hacer. Sin embargo, él plantea la necesidad de problematizarlas y de construir entonces brechas, posibilidades a través de lo que él llama los inéditos viables, es decir, transformaciones inéditas, nuevas, pero que son viables hoy. Porque al hacer esas transformaciones viables hoy, podremos entonces tener condiciones para luego hacer transformaciones que ahora no podemos. Por eso entonces, Janet, amigas y amigos, en esta reflexión me parece que juntando el mensaje del Papa Francisco con el centenario de Paulo Freire, podemos centrarnos en un criterio fundamental para enfrentar esta confrontación de paradigmas, esta confrontación ética entre estos dos matrices culturales, que es el llamado como dice Paulo Freire, a la amorosidad, al desarrollo de la capacidad amorosa de transformación de la realidad, de la transformación del mundo,
de la transformación de nosotras y nosotros, de nuestras enormes capacidades humanas que ahí están, que pueden estar dormidas, pero que no podemos dejar de lado, ni podemos simplemente tratar de no mirar a aquello que nos está rodeando, sino comprometernos a su proceso de transformación. Un abrazo fraternal y que podamos entonces soñar juntos, empujar juntos, construir juntos, como nos llama el Papa Francisco. Pues le agradecemos a Óscar Jara por esta reflexión, este mensaje realmente que nos trae para volvernos a algo fundamental que ya también lo tocaba Florabel, que es el amor, ¿no? Esa amorosidad, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder caminar y ir adelante. Bueno, estamos viendo el chat de Resucita Perú y hay varios saludos. Dice, valioso e impactante testimonio de Vania. Excelente, Vania. El amor hace visible a los invisibles, les da valor y los acompaña formando parte de ellos. La pasión de la maestra Florabel por su vocación de educadora como servicio y servicio como amor es contagiante. Ahí los estamos viendo. También Gloria Helfer, miradas que vienen de experiencias diferentes que se encuentran y juntan en el mensaje del Papa Francisco, expanden su riqueza. Marco Antonio, saludos a Óscar Jara, no basta con imaginar, sino de actuar y empujar. Blanca Cayo, un saludo a nuestro amigo Óscar. Gracias, Vani y Florabel, por sus testimonios. Entonces son comentarios que obviamente han resonado en la gente, en los corazones y en las mentes de cada persona que nos está escuchando y que nos va a seguir viendo posiblemente en la reproducción del programa. Y ahora vamos a pasar tenemos poco tiempo, me dicen aquí que solo 30 segundos, entonces quisiera pasar y tal vez vamos a comenzar al revés de cómo estaban las entrevistas, primero Florabel, luego Vania y terminamos con Eduardo. ¿Les parece breves? Un poco en función a lo que han escuchado y a los saludos que hemos recibido en el chat. Gracias. ¿Tienes la palabra, Florabel? Para tus 30 segundos. Agradecer a todos. Lo único que quisiera decir es que hay que acompañarnos y ser amor. Y ese amor radica en Dios y en nadie más. Hay una frase, ¿cómo puedes decir a Dios te amo si viendo a tu prójimo no le puedes apoyar? Entonces tenemos que ser amor y eso es la fe, la fe. Un abrazo para todos. Gracias, Florabel. Vania, tienes la palabra. De contar otra experiencia que aprendí y que en realidad lo decía Jesús, ¿no? Siempre. Cuando te pegan, ¿no? En una mejilla, yo lo digo muy mal, pero bueno, se va a entender. Pones la otra, ¿no? Y yo lo aprendí con la experiencia y siento que sin darme cuenta abrazaba a los chicos cuando se violentaban, porque habían vivido mucha violencia en sus casas, y simplemente los abrazaba, ¿no? Entonces eso, cuando Florabel menciona la palabra amor, me acuerdo de ese momento, ¿no? Y sus vidas se fueron transformando a partir de simplemente eso, ¿no? Entonces sintamos así, ¿no? Miremos así, miremos esa conexión con ese otro y que el amor es el arma que tenemos, la más poderosa que en el mundo existe y es la magia pura. Nada más, gracias. Gracias, Vania. Eduardo, te damos la palabra, 30 segundos para tu comentario o tu... Sí, yo solamente yo quisiera partir de un dato muy simple. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención del mensaje del Papa es que hizo algo que no se hace mucho, que es un gesto de mucha osadía, animarse a hablar en nombre de Dios. Eso solamente lo hacían los profetas y lo hacía Jesús. Y hablando de eso, recordaba cuando Vania dijo que le quemaba por dentro salir de donde estaba. Eso lo dice el profeta Ezequiel, que él no quiere callarse, pero no puede porque las cosas de Dios le queman por dentro. Yo creo que de eso se trata. Si el amor nos quema por dentro, eso va a dar fruto mañana o dentro de 10 años. Si no
en lugar de dar fruto, como el odio y como tantas cosas, lo único que servirán es para ir deshaciendo las cosas que son construcciones colectivas. Creo que escuchar a los profetas, empezando por Jesús, siguiendo con los profetas anteriores a Jesús, los profetas de nuestro tiempo, que sepan ser profetas o no, en la medida en que haya amor solidario, amor lleno de misericordia, ayudará a que muchos bajen de la cruz y nos ayudará a ser un poquito más hermanos, hermanas y hermanes. Gracias, Eduardo. Bueno, agradecemos a nuestras invitadas, a nuestros invitados. Ha sido un programa muy entrañable, muy cercano, muy importante, de palabras que brotan de la experiencia, brotan del corazón, que se hacen ideas para transformar la realidad. Y palabras que nos quedan, ¿no? Mirar para visibilizar, pasión del corazón. O cuando nos decía Eduardo, ¿no? Hacer para imaginar un otro mundo posible. O Oscar Jara cuando nos llamaba o nos invitaba a la amorosidad para crear inéditos posibles. Creo que en este programa, a través de todos nuestros grandes invitados que con su testimonio de vida nos han nutrido y nos han contagiado, pues nos encontramos con muchas claves para ese tiempo de actuar hoy que nos toca en el Perú. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias a todos los que han estado presentes en este programa. Nos vemos en nuestro último programa el próximo martes 28. ¡Chao!